¿Qué tal? Soy Diego Fernández y bienvenidos a esta nueva sección del canal a la que he denominado Lo que perdura lo fundan los poetas, un verso del poeta alemán Hölderlin. Se trata de una sección dedicada a comentar textos literarios con la que intentaré cumplir cada semana o al menos quincenalmente, lo cual por supuesto no va a impedir que siga con el contenido habitual del canal. Y quiero empezar por un poema de un autor gaditano, Felipe Benítez Reyes, uno de los poetas más importantes de los años 80 en España. La obra de Benítez Reyes es muy amplia, puesto que ha publicado no solo poesía, sino también varias novelas, además de libros de ensayos y artículos periodísticos. En esta ocasión voy a comentar un interesante poema que nos habla de los deseos nunca satisfechos del ser humano. Es muy interesante porque en un lenguaje poético sin complejidades nos habla del alma humana, de los principios que rigen muchas veces nuestra propia psique, nunca complacida según se establece en el poema y contradictoria, que suele moverse en multitud de ocasiones, como dijera el poeta de la generación del 27, Luis Cernuda, entre la realidad y el deseo. Al mismo tiempo, el poema nos está hablando también de la mezquindad de la propia alma del hombre, la creencia de que las vidas ajenas, la vida del prójimo, constituyen y representan las vidas verdaderamente deseables, las vidas modélicas en todos los sentidos. El poema dice así: La condena. El que posee el oro añora el barro. El dueño de la luz forja tinieblas. El que adora a su Dios teme a su Dios. El que no tiene Dios tiembla en la noche. Quien encontró el amor no lo buscaba. Quien lo busca se encuentra con su sombra. Quien trazó laberintos pide una rosa blanca. El dueño de la rosa sueña con laberintos. Aquel que halló el lugar piensa en marcharse. El que no lo halló nunca es desdichado. Aquel que cifró el mundo con palabras desprecia las palabras. Quien busca las palabras que lo cifren halla solo palabras. Nunca la posesión está cumplida. Errático el deseo, el pensamiento. Todo lo que se tiene es una niebla y las vidas ajenas son la vida. Nuestros tesoros son tesoros falsos y somos los ladrones de tesoros. En la primera estrofa, basándose en los conceptos contrarios de luz y oscuridad y de temor y adoración, se nos transmite la idea de que el ser humano rechaza aquello que posee porque le resulta insatisfactorio. La mente del ser humano es caprichosa, posee una cosa y a la vez añora otra completamente contraria. En un plano espiritual o religioso, si se quiere, el texto nos recuerda que adoramos a nuestros dioses y al mismo tiempo los tememos. En cambio, si no poseemos dioses, esa circunstancia nos hace temblar existencialmente, es decir, perder nuestras referencias espirituales. La segunda estrofa continúa reflejando el espíritu contradictorio del ser humano. El amor lo encuentra quien no lo busca, y quien lo busca se encuentra con que el amor es solo una sombra, algo impalpable, escurridizo como una sombra. Este espíritu contradictorio del hombre se refleja también en la oposición entre lo natural y lo artificial, entre la complejidad del intelecto y la sencillez de las cosas naturales. Quien trazó laberintos pide una rosa blanca, el dueño de la rosa sueña con laberintos.
Es decir, anhelamos lo natural porque estamos cansados de lo artificial o al revés. La siguiente secuencia de versos insiste en las mismas paradojas del espíritu de nuestro ser. Creemos haber hallado nuestro lugar, pero inmediatamente deseamos marcharnos en busca de otro lugar, que creemos ideal, porque ese que hemos encontrado y que nos parecía magnífico, ya no nos lo parece. Sin embargo, si no hallamos nunca un lugar, ese lugar que nos parece ideal, nos sentimos frustrados, desdichados, como dice el verso. Por otra parte, están aquellas personas que edifican su realidad a partir de las palabras. Pensemos en los propios poetas, por ejemplo. Quizás esos mismos poetas, cuyo reino es el de las palabras, lleguen a despreciarlas. Por otro lado, hay quienes desean encontrar palabras que expliquen su propia realidad, pero no las encuentran, o las que encuentran les resultan de nuevo insatisfactorias. Finalmente, la penúltima estrofa o secuencia de versos representa la conclusión al poema. Lo que poseemos nunca nos satisface. Nuestros deseos y nuestros pensamientos no tienen rumbo fijo. Por lo tanto, ¿qué poseemos? ¿Qué cree el ser humano que posee? Una niebla, nos dice, es decir, algo difuso, no luminoso, oscuro, poco agradable. De igual forma, como nuestras posesiones no nos satisfacen, miramos las posesiones del vecino, es decir, contemplamos las posesiones, y no solo materiales, de las vidas ajenas. Las vidas ajenas representan la verdadera vida, aquello que nos gustaría tener a nuestra disposición, bien sea material o espiritual o moral. Nuestro modelo, nuestro ideal, se encuentra muchas veces en lo que vemos en los demás. En consecuencia, y desde la perspectiva de cada uno, concluye el poema: lo que poseemos es subjetivamente falso, no satisfactorio. En realidad somos, tal y como establece sentenciosamente el texto, ladrones de tesoros, es decir, nos gustaría dar alcance a esos tesoros supuestos que encontramos en las vidas de los demás. ¿De algún modo nos vemos reflejados cada uno de nosotros en todo lo que dice el poema? ¿En qué sentido lo que se dice en el texto nos refleja a cada cual? En fin, ha sido un ejemplo de poesía contemporánea. Espero que sea del gusto de no solo los amantes de la poesía, sino también de los escépticos de la poesía. Muchas gracias y, si el universo lo permite, nos vemos en la próxima edición.